Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre Multiview Learning for Understanding Functional Multiomics. Desafortunadamente, a la segunda parte, Functional Multiomics, no llegaremos con mucha profundidad. Nos quedaremos en el Multiview Learning. Pero sí tendremos algunos ejemplos que nos enriquecerán lo que podría ser un tema muy teórico, muy abstracto. Quizá ya hayas escuchado un poquito de la... Me presento, yo soy Santiago y quizá ya hayas escuchado en videos anteriores o si eres familiarizado con mi canal el por qué estoy dedicándome a Multiview Learning. En particular yo tengo el problema de que estoy analizando el engagement de videos en YouTube y estos videos tienen diferentes facetas. Tienen la faceta del título, la de la descripción, el del guión, el de los comentarios, el del cover image, thumbnail, ¿no? Imagen, el tema de sonido, tanto de voz como de audio, como de música, el tema de ediciones, transiciones de cámara, el tema multimedia, de vídeo. Entonces, es un multidimensional, es multimodal, pero en la parte que yo me estoy enfocando en particular, estoy solamente en la modalidad de texto. Entonces, empecé puramente a través de títulos y ahora estoy gradualmente incorporando información de comentarios y eventualmente de métricas como número de likes, como duración de vídeos, como tiempo post, es decir, dates, ¿no? Fechas. Entonces, en ese proceso estoy. Y aquí la parte que tengo es específicamente con integrar los comentarios. Hay dos problemas. El primero es que la vista, la perspectiva de lo que se está referenciando, en este caso el vídeo, es distinta. Por un lado, es la parte de el título, que es lo que el creador pone de frente y no necesariamente encapsula el contenido, sino que está hecho como un hook, como un gancho para drive engagement, para crear viewership. Entonces, ese es el primer parte del título. Es decir, el título no representa lo que es el vídeo. No es un sumario, no es un resumen. Es una incitación, una invitación a ver el video. Y lo segundo son los comentarios, que nuevamente tampoco es un sumario, tampoco es una representación, es un, una reacción al contenido. Entonces, no estamos identificando el contenido como tal, estamos viendo diferentes perspectivas de un mismo objeto. Ese es el primer tema, que estamos viendo dos perspectivas del mismo objeto y ninguna con completa fidelidad de lo que es el objeto en sí. Y aquí es en donde entra el tema de multiperspectivas. Y el otro que tiene que ver un poquito con más con multimodalidad es la parte de cómo está estructurado, porque el título es un solo título, pero los comentarios pueden llegar a ser cientos, miles de comentarios. Entonces, la forma en la representación es distinta. En ese específico ejemplo, se podría decir que sí son de distinta modalidad. Ese problema el día de hoy no lo voy a hacer referencia. Me voy a enfocar exclusivamente en la parte de multiview learn. Y me gustó mucho, yo soy fanático de temas de biología, de temas life sciences, química también me gusta, física, si bien un poco más alejado, más el tema de hard sciences, también me gusta. Y el genética me apasiona demasiado, ¿no? Es el core de la ciencia de la información. Y me gustó mucho este paper en particular, ya quizá además de que el paper es muy bueno, es muy elegante, está muy bien escrito, muy bien redactado. Pero me gustó mucho porque creo que este es un gran caso de uso de por qué requerimos esta multiview perspective. Y tal vez a lo largo del video te daré un poco de mis
Comentarios respecto a multiview versus multimodal, tengo varios, pero en este caso me parece el más puro de por qué necesitamos incorporar este tema tanto view como modalidad, porque tenemos un problema muy complejo, que es encontrar la funcionalidad. Y la funcionalidad no está adscrita dentro de un único dominio. Necesitamos explorar múltiples dominios para encontrar la causalidad, porque funcionalidad específicamente es la causalidad. Es decir, por qué evolucionó de tal forma cierta propiedad molecular, cierto gen, ciertas interacciones químicas, por qué evolucionó de tal forma por una función. Entonces, estamos rastreando deductivamente la causa. Y sin más, comenzamos. Entonces, empezamos con nuestro generated a wide variety. Voy a tratar de hablar lo menos posible en inglés, simplemente dame un poco de paciencia, estoy entrando en calor. También este paper lo leí hace como 3, 4, 5 días incluso. No lo tengo tan fresco, también dame un poquito de paciencia. Entonces, have generated a wide variety of multi-omics datasets that enable the identification of biological functions and mechanisms via multiple facets. No está diciendo nada nuevo, simplemente decimos que la data que tenemos es dispersa, tiene muchas formas. Más efectivo que integrar multiview learning es una forma más efectiva para integrar distintos métodos para aprender la heterogeneidad de la data y revelar patrones cross dominios, ¿no? A través de los dominios. Es decir, aquí ya no solamente estamos enfocados, esta es la parte donde es la suma de las partes. Aquí ya no estamos enfocados en el 1 más 1 es igual a 2, ya estamos empezando a enfocarnos en el 1 más 1 es igual a 3. Lo vimos en el video anterior sobre multimodalidad, que se genera, por ejemplo, a través de la fisión, me parece, sí, fisión, que se generan múltiples representaciones, es decir, podríamos empezar con 2 representaciones de datos y terminamos con 3. Y esta triple representación de datos, que es mayor que la original, es precisamente para enaltecer la cantidad de datos, enaltecer el conocimiento. Entonces, al momento de juntar estas dos fuentes o más de información, estamos revelando nueva información. Y aquí descubrir precisamente el funcionamiento mecanístico across omics. Aquí menciona, ya sabes, mi nomenclatura, amarillo significa simplemente es para dar continuidad. Está diciendo algo obvio que en biología, y dame chance, este paper va a ser muy matemático, va a ser muy bueno, va a tener ideas muy profundas. Vamos a ir poco a poco, pero tenme paciencia, por favor. Entonces, hemos quedado con las ciencias biológicas más descriptivas que predictivas por un largo tiempo. Entonces, lo que necesitamos, esto ya es propuesta, es un approach holístico que integre todas las facetas de interacciones de los sistemas biológicos y que también colecte y analice esto en una forma compleja y jerárquica, la más compleja y jerárquica posible. Entonces, ahí están diciendo, este es el problema, aquí arriba el problema es que nuestras ciencias son más descriptivas que predictivas y nosotros creemos que la solución está en la integración holística de las fuentes diversas de datos. Espero lo puedas ver, es decir, que con la información parcial que tenemos no podemos descubrir lo completo. ¿Por qué? Porque hemos estado analizando facetas de un fenómeno complejo. Verde, ya con mi nomenclatura me gusta identificar algunos temas: genómica, transcriptómica, epigenómica, proteinómica y metabolímica. Voy a tratar de rapidísimo, y seguramente habrá muchos en la audiencia que sepan más que yo de esto, pero genómica, a mi entender, es la identificación de genes. Hay todos unos temas, hay todos genes, ¿no? Podemos dividir el genoma en genes y cada gen tiene
ciertas funciones definidas. Transcriptonómicas es el proceso entre el RNA y el ADN, y ahí sería interesante saber si es 100% lineal o existen procesos en los que no necesariamente. Y te digo, por ejemplo, un tema que puede ser interesante. Cuando está leyendo y se están generando las moléculas, ¿qué parte es el gen que se va, qué proteína se genera, por ejemplo? Entonces, está el gen completo, está el genoma completo, y digamos que esa célula en particular puede crear ciertas proteínas distintas, pero está eligiendo específicamente crear dos o tres, o una o cinco, las que sean, y este tema es muy importante por el cáncer. ¿Por qué? Por la multiplicación inadvertida de células. Entonces, tiene que ver un poquito con la regulación. Epigenómica es la forma de interacción entre los genes, específicamente de acuerdo a su entorno. Conforme se activan o no. Te doy por ahí un dato curioso. Resulta que aparentemente la mayor distinción entre nosotros, los seres humanos actuales, y por ejemplo, los neandertales u otras especies previas de no seres humanos, sino de primates avanzados, por así decirlo, primates superiores, fue que nuestros genes se activaron ciertos patrones en los que logramos eh, una mayor capacidad de vocalización. Entonces logramos un mayor método de comunicación. Digamos que mientras que nosotros tenemos acceso a, vamos a decir, entre 20 y 30 sonidos distintos, otras especies previas de primates avanzados solamente tenían acceso, digamos, a 5 o 6. Pero no es que realmente fuese el genoma muy distinto, sino las relaciones entre genes, en particular en la tráquea, que fue la parte donde aparentemente fue el diferenciador. Todo esto tuvo que ver con epigenómica, es decir, la misma cadena de genes, pero la activación de los genes y la función es muy distinta. Me voy rápido, proteinómica. Es un tema fascinante. Hay 4 dimensiones en proteinómica, rápidamente. Uno es la cadena lineal de cómo están constituidas las proteínas, que es muy similar al código genético. Lo segundo es me parece que es la secuencia, creo que sí es la secuencia, tendría que recordar ahí, pero sí es la secuencia lineal, que es cómo diferentes proteínas se juntan para crear macromoléculas. Podría estar equivocado ahí. La tercera es la parte de interacciones tridimensionales, que es cómo la forma de la proteína, de las proteínas, la forma de las proteínas interactúa y crea toda clase de reacciones químicas, energéticas, físicas, y esto influye. Y finalmente la cuarta es interacción entre proteínas. Perdón que no lo tenga tan fresco. Y finalmente metabólico, es la primera vez que lo escucho, pero seguramente todo el proceso metabólico debe ser muy complejo y bueno. Entonces, me sigo un poquito. Y aquí hay unos ejemplos, no me voy a ir en detalle con ellos, pero lo que llamamos sequences, no secuencias. Aquí está hablando de las modalidades de los datos biológicos. Sequences, RNA sequence, Assay for Transport Accessible Chromatin Using gráficos, es decir, pathways metabólicos, regulatory networks, no me voy a entrar mucho en detalle, geometric informations, binding site, por ejemplo, donde las diferentes enzimas se conectan con las células, protein folding, mencionamos esta tridimensional de las proteínas, y spatial components, por ejemplo, cells compartment, ¿no? El tamaño, la forma de las células también tiene que ver dentro de su función. Nuevamente estamos viendo su función y nuevamente quiero que veas como si solamente observásemos una de las modalidades, por ejemplo, las secuencias, nos sería muy difícil
encontrar, por ejemplo, la información geométrica, que es cómo la enzima se está conectando con la célula, y luego lo vemos con el spatial components, es decir, dónde está la célula, dónde está recibiendo esta enzima, y finalmente la gráfica, dentro de todo este proceso Uber o metaproceso, dónde entra todo este proceso dentro de un ciclo regulatorio. Y nuevamente, si viéramos partes individuales, no encontraríamos ni rastro de la función. Y aquí menciona el tema que pueden ser de... Y también menciona el tema de experimental, que pueden ser categóricas, etcétera. No me voy a... que pueden ser noisy, high dimensional data. Entonces, está mencionando los problemas. Estamos en el contexto de los problemas. Gene expression profiles, tens of thousands of genes across a limited number of experimental conditions. O sea, si lo entendiste en inglés, espero, y perdón nuevamente por usar inglés, espero que puedas ver toda esta parte, los problemas que se crea eso. Y nuevamente, después de darnos ese viaje largo por la biología, aterrizamos un poco diciendo, para estos problemas, Multiview Machine Learning software a solution by integrating different model views. Un poquito lo que decía. Y aquí es complementaria y compatible con otras modalidades o vistas. Quienes estén un poquito familiarizados con temas de la información, sabrán de teoría de la información, sabrá que hay información redundante y sabrán que hay información complementaria. Y también información compatible, es decir, congruente, información incompatible. Entonces, aquí empieza a mencionar este tema dentro de un contexto biológico, pero, pero hablando de temas informáticos. Mencionamos el tema de cáncer, importante. Y aquí mencionan, ok, digamos, eso fue la motivación de este paper, y aquí están haciendo una modelación matemática de Multiview Empirical Risk Minimization, Multiview, an extension of Empirical Risk Maximization. No vamos a llegar tan lejos, solamente me voy a llevar en los preámbulos de Multiview Learning. Y bueno, voy a hacer una pequeña pausa para escucharlos, para preguntarte qué te parece, primero si te hace sentido esto que estamos viendo, ¿no? El propósito de estudiar Multiview Learning. Quizá apenas vayamos empezando, si te hace sentido dentro del contexto de biología, si te hace sentido dentro del contexto en particular de lo que se quiere lograr en biología, en aprender esto. Entonces, por el momento te abro espacio para preguntas. Con todo gusto compartimos puntos de vista. Y aquí empieza haciendo la distinción entre single view learning versus multi-view learning. Entonces, va a empezar lento el paper, un poquito más matemático de lo que podría ser para nuestro gusto, pero hay mucha elegancia y mucha sustancia muy, muy valiosa. Entonces menciona X es un vector de X de valores medidos, que pueden ser genes, proteínas expresas a través de distintas samples. Podría ser a diferentes tiempos, diferentes experimentos, diferentes organismos. Y aquí menciona lo que va a ser una modalidad importante de multiview learning, que menciona unsupervised learning. We can discover a latent structure from unlabeled data, such as a clustering structure of gene expression. Aquí estamos en single view learning. Todavía no estamos diciendo nada. Y dice que tenemos una formación y que además además de esta información, puede ser que tengamos la posibilidad de descubrir algo que no está en la data explícitamente con cierta finalidad. Y aquí la finalidad es gene expression, expresión de genes. Entonces vamos a aterrizarlo nuevamente con el ejemplo. Tenemos la secuencia, la secuencia genómica, pero los genes se manifiestan de forma distinta.
Puede ser que dos personas tengan la misma secuencia genética, pero su fenotipo, es decir, la forma en que expresan esos genomas, van a ser distintos. Y aquí lo que nos está diciendo es que sí, que puede haber algo en la data que no está siendo labeled, que abra a, a esta parte, abra a identificar esto. Vamos a tratar de ver un ejemplo. Entonces, está la secuencia genética y podría ser la combinación de genes. La combinación de ciertos genes maximiza la probabilidad a cierto fenotipo. Esa podría ser una estructura que, si bien la información sí está presente dentro del, no está dentro del genoma, no está estructurado de tal forma que exista una clara relación entre genes y fenotipo. Y aquí lo que queremos encontrar es esta estructura latente para identificar el fenotipo. Muy bien, continuamos. Entonces, después de ver lo que es el Singular Learning, todavía el paper entra un poquito más en detalle. Supervised Learning no voy a hablar, me parece muy obvio, aun si la formulación pueda o no pueda ser bonita, elegante, la voy a obviar, pero sí quiero entrar un poquito de lleno a lo que es un Supervised Learning. Entonces, vamos a ver primero la formulación de lo que es un Supervised Learning. Tenemos en unlabeled examples, ¿no? Es decir, que no están clasificados, donde X y en X está tomada de una distribución sobre X, una distribución desconocida sobre X. Entonces, no sabemos, tenemos los datos, pero no sabemos de dónde vienen los datos. Y además de todo, no tienen una clasificación los datos. Simplemente tenemos los datos sin un valor asociado. Entonces tenemos dos problemas y es bien importante identificar esos dos problemas. El primero es que los datos no están labeled, no tienen un valor asociado. Y el segundo es que no conocemos la distribución. Generalmente en Supervised Learning tampoco conocemos la distribución. Entonces, pero la parte de unlabeled sí es un poquito más problemática en un Supervised Learning. Ahora sí, la tarea es hallar una estructura latente Y y da algunos ejemplos, ahorita hablo de los ejemplos, de X que vaya de X encoded, no codificada por la función X a Y en un espacio hipotético F y decodificada por la función G de Y a X en el espacio hipotético G. Quizá la parte de espacio hipotético haga más ruido que no, sí ayuda formalmente, pero vamos a empezar a hablar un poquito de estas ideas claras. Encoding y decoding. Entonces, ya hablamos de la representación latente. Mencionamos que queremos encontrar algo que no sabemos. Queremos encontrar algo que no está explícito en los datos. Y la forma en cómo lo vamos a encontrar es un mapeo. Un mapeo de este espacio F desconocido al espacio conocido G. Y también vamos a encontrar el mismo mapeo inverso que nos pueda regresar. Entonces, esa es la meta, encontrar esa codificación. Y aquí da algunos ejemplos. Low dimensional or clustering representation o latent factors. Low dimensional es sumarización, por ejemplo, compresión de datos. Clustering es clasificación, es asociar. Básicamente es clasificación. Clustering es
Y finalmente, latent factors. Ese es el más bonito, porque este ya entra, al menos una subparte de latent factors, entra directo a la teoría de la causalidad. En el sentido, y ya hablo un poquito más adelante, pero en el sentido que si factorizamos cierta estructura en un modelo de fisión, como mencionaba, es decir, un modelo, si agrandamos el espacio de datos y damos a cada representación, tenemos, digamos, una única representación y esa representación la transformamos en 3 representaciones distintas y cada representación tiene un significado que puede ser o no causal. Entonces estamos en el tema de fenotipos. Entonces, dentro de esta representación, uno de estos 3 puede ser la representación probabilística o no, fenotípica, mientras que los otros 2 pueden ser, por ejemplo, una de ellas la representación secuencial y la otra puede ser, por ejemplo, n número de cosas. Entonces, sí, aquí un poquito. Vamos a reconstruir y ahorita no voy a entrar en detalle a las fórmulas porque un poquito más adelante habla de eso. Entonces, aquí de lo que se trata es encontrar funciones candidatas, G y F dentro de G y F, ¿no? G y F mayúsculas. Aquí habla de empirical minimization, me parece. Es que me confundo con expectation maximization. Sí, minimization. Sería, que es lo opuesto, yo pensaría expectation maximization. Y muy bien. Y aquí es donde habla de la factorización de matrices. Encompass a variety of algorithms such as using a reconstruction error. Eso ya de ahí es bien importante. Es decir, cómo vamos a... El reconstruction error es la navegación de G a F y de FG, de FG y G a F. Is general enough to encompass a variety of algorithms such as PCA, K-means, non-negative. In fact, the equivalence of non-negative matrix factorization and spectral and K was investigated. Both K-means can be considered as a special case of autoencoders. ¿Qué está diciendo esto? Básicamente y esto es para quienes están muy familiarizados con temas de unsupervised learning, que tenemos todos estos diferentes métodos de unsupervised learning, pero en realidad son casos específicos de un método más grande que tiene que ver con autoencoders. Y aquí es lo que mencionaba de non-matrix factorization. Factorizes a gene expression profile into 2 matrices, one which describes the structure between genes, while the other describes the structure between samples. A ver, vamos a ver si podemos decodificar eso un poquito. Uno describe la estructura entre genes, mientras que la otra describe la estructura entre samples. ¿Qué quiere decir esto? Y puedo estar mal, por supuesto, porque ahí hay un paper ligado y no he leído ese paper, pero lo que quiere decir es que uno está buscando el ruido y el otro está buscando verdaderamente los elementos causales. Es decir, puede haber todos unos temas probabilísticos, ya sea de purificación dentro experimental, que los resultados salieron mal, puede ser que haya temas que están fuera del scope, fuera del contexto de esta representación en particular, que nada más añaden ruido y que no entran, y otras sí que es específicamente puro entre los genes, de que este gen en particular tiene cierta probabilidad X de expresarse en el fenotipo. Y dentro de estas, tenemos que existe un factor de ruido. Entonces, esta probabilidad X está afectada por el ruido, pero lo ideal es encontrar maximizar esta y minimizar esta. Ese podría ser, por ejemplo, una primera aplicación. Otra segunda aplicación es que tomemos este segundo factor y empecemos a descomponerlo y empecemos a buscar para nuevamente hacerlo 0
no maximizando esta, sino encontrando otros factores. Y aquí me parece que es una forma, a mi entender, un poquito más sencilla de ver lo que estas fórmulas es una fórmula específicamente matricial. Mencionábamos que muchos de estos son ejemplos o casos específicos de un contexto más grande. Entonces, este es un tema matricial y aquí tenemos que es encontrar G y F que minimicen X menos G transpuesta por la transposición de F al cuadrado. Es lo loss function, no le hagan mucho caso al cuadrado. Sí es importante, pero es un loss function estándar. Pero lo que nos está diciendo es que tenemos que encontrar estas funciones que minimicen el error, por eso es minimizar, empirical risk minimization, que minimicen la representación de datos que sí vemos. Tenemos que encontrar tanto G y F. Creo que nada más tenemos que encontrar F, no, X está y G y F no la tenemos. X está y G y F no la tenemos. Entonces tenemos que encontrar las dos. Pero hay un punto muy importante. F de X es igual a F. Esta es la parte del caso especial. Entonces estamos diciendo que F de X, en este caso es lineal, es una matriz, es F. Y G es la representación matricial del operador G. ¿Qué quiere decir esto? Que ya que tenemos este nuevo espacio G, es donde podemos abstraer. Entonces, me voy a ir un poquito calmado para explicar esta idea tan poderosa. Porque aparentemente parecería muy difícil. ¿Cómo podemos encontrar G y F? O sea, podría parecer que no tiene posibilidad de encontrarse. Pero aquí lo que nos están diciendo es que F es F de X, es decir, una transformación, estamos eligiendo una transformación particular a los datos, y G es la representación del operador lineal. Entonces, lo que estamos diciendo es que en G, digamos que estamos en el caso de clusterización, es decir, de clasificación, en G los datos ya están visibles. Sigue siendo muy difícil porque no tenemos los datos que están clasificados, pero es más sencillo porque ya tenemos identificados. Es más, me voy un poquito. Hay dos formas de que esta representación G tiene valor. La primera es que tengamos posibilidad de ver los datos en el futuro. Eso es una. La segunda es que sí tengamos visibilidad, pero elegimos no utilizar la visibilidad para encontrar esta latente representación. Entonces es como no dar instrucciones para encontrar el mejor resultado. Entonces, en uno buscamos la transformación y en otro ya tenemos la representación deseada. Entonces, no es tan difícil como aparentaría. Espero haya quedado al menos ligeramente clara. Muy bien. Y aquí menciona un poquito, ya no nos falta tanto. Me quiero ir rápido. Ya casi terminamos. Todavía nos falta un poquito. Pitfalls of Single View Learning. Me voy rápido en esta parte. Regarded as abstracted. Aquí no, estoy tratando de recordar el por qué Probability Theory, pero regarding as abstracting out a representation fx of a single data type x, where x can be, for example. Y creo que aquí la parte que yo imagino que me llamó la atención, a single data type x. Y creo que ahí un poquito tendría que ver, que me hubiera gustado tal vez pensar en joint distributions, porque aquí todo esto está enfocado en un lenguaje de optimización.
pero a mí me hubiera gustado también encontrar la formulación probabilística. Es decir, yo tengo datos de una distribución y tengo otro conjunto de datos dentro de otra distribución. Y de alguna forma estas dos distribuciones coexisten para dar un cierto resultado IREA. Entonces, voy a tratar de formularlo. Tengo una distribución X que me indica cierta probabilidad de un resultado Z y tengo cierta distribución distinta a X, Y, que me dan, que igual me dan probabilidad para resultados Z, pero lo que yo quiero es encontrar la probabilidad de X, para X, Y, dado X, vamos a decir, para V, dado X, Y, W y Y, encontrar Z, Y. Esa es la formulación probabilística que a mí me hubiera gustado también obtener, donde entra dentro de todo de joint distribution, conditional probabilities, etc. Entonces, y aquí menciona un poquito, es repetitivo, rely on a single omics data, prohibits or knowledge from uncovering the comprehensive mechanism that underlines complex biologics process. Y aquí es la parte interesante, porque se originan de diferentes distribuciones. Aplicar machine on this data may solely assemble one piece of the puzzle. Reitero, me gustaría encontrar más sustancia. Many additional pieces associated with interactions across different types remain or no. Y nuevamente, esta es la parte que me gustaría empezar a descubrir, porque si tú tienes, por ejemplo, una distribución gaussiana y una distribución exponencial, que puede ser muchas, Poisson, etcétera, ¿cuál es la nueva distribución que te da, por ejemplo? Toda esa parte me gustaría haberlo visto desde un punto de vista probabilístico que sería extremadamente interesante. Many additional. Y aquí la parte es un poquito repetitivo, ¿no? Y aquí es la parte que no estoy muy de acuerdo. Multiview learning, images and text refer to the same context. Are often compatible. Y no es esto necesariamente. Multiview learning no es esto. Ahí sí me parece que están equivocados. Multiview learning sí es compatible, pero ahí estás hablando de modalidades distintas. Y multiview learning, por ejemplo, a mí en lo personal me parecería evaluar, por ejemplo, el perfil en una evaluación de empleo 360, evaluar el desempeño de alguien viéndolo desde distintas perspectivas. Me parece que eso es más puro como multiview learning porque la modalidad es distinta, pero bueno, are often compatible. Y no me gusta esta parte de views or modalities, no me gusta usarlo interchangeably. Assay from same molecular level may be measured across different conditions, phenotypes or species. Muy interesante esa observación. Comparative analysis is important to, for example, find them different omics, aside from the same tissue or cell, encoded, aquí vemos la palabra encoded, by different data views, such as for protein. Entonces, estamos viendo cómo la misma data tiene diferentes labels. En este caso es un tema ligeramente distinto, opuesto incluso, and improve the learning perfect. Y bueno, formal frameworks of multiview learning. Uno es ERM, Principle of Supervised, and the other. Entonces, lo que ya vimos un poquito, aquí menciona temas de consensus and complementary principles. Consensus principle, maximize the Y perdonen que me voy a ir un poquito rápido aquí, que esta es la parte bien interesante, pero sí tenía que dar todo este contexto. Entonces, hay dos formas.
Consensus and complementary. Hay dos formas principales que ellos proponen para ver esto. Y me voy a ir muy rápido, esta es mucha matemática. Each representation, esto es el complementary principle. Each representation or view may contain information not contain other views. Entonces, estamos poniendo la definición. X está siendo vista a través de diferentes views. The goal is to find B function in B hypothesis spaces. The empirical reason. Entonces, aquí está reiterando lo que ya vimos de ERM. No está llegando a la parte que me hubiera gustado. Nada más que sí es importante el formalismo de añadir las vistas. Y aquí ya ponen la definición abajo. And the regularizing controlling its smoothness cube is a penalty. Also impose a penalty. Entonces, co-regularize. Todavía no me voy a la figura del co-regularize. ¿Qué es lo que están haciendo aquí a high level? Perdón que no me vaya directo a las matemáticas, me tardaría mucho más. Pero lo que están ellos tratando de hacer es decir, nuevamente, tenemos nuestra distribución X, nuestra distribución Y y queremos evaluar una probabilidad Z. Queremos una primera forma que vamos a explorar es maximizar, y esto es maximizar que las dos vistas den la misma respuesta. ¿Cómo quedó ahí? Maximizar que las dos vistas den la misma respuesta. Maximizar la probabilidad de que las dos vistas den la misma respuesta. ¿Qué significa eso? Que si la distribución X, no, estamos estimando la distribución, no la conocemos, estamos estimando la distribución y estamos estimando la distribución de Y. Entonces, lo que queremos hacer es maximizar el consenso. Y de tal forma vamos a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque asumimos que las dos, y quiero darme un pequeño, y perdonen por pequeño paso atrás, pero me quiero regresar a mi motivación, que es el análisis de YouTube. Entonces, yo estoy asociando el engagement. Entonces, una forma de entrenar este modelo, y quiero que este modelo quede muy claro que es una representación. Estoy buscando la modificación de X a G y estoy buscando la representación G. Entonces, lo que estoy buscando es que el título, que es la representación X, prediga un engagement, por ejemplo, número de likes o número de vistas, y que los comentarios Y predigan un mismo número de engagement, que es Z, el número. Y lo que quiero hacer es maximizar o minimizar, en este caso, minimizar la diferencia entre las dos predicciones. Y al minimizar las dos predicciones, vamos a decirle sub o meta o hiper representaciones tanto de X y Y dentro de un espacio común G, y vamos a utilizar este espacio común G para encontrar Z, o lo que podría ser lo mismo, f de xz. Sé que no tuvo sentido para el 90% de las personas lo que dije, pero espero que tú sí lo hayas visto. Muy bien. Entonces, esa es la idea principal. Entonces, ¿cómo lo hacen? Están imponiendo primero un regularizador y segundo un corregularizador. Entonces, el regularizador es dentro de la vista individual y el corregularizador es across vistas. De penalize, y nuevamente estoy diciendo lo que dicen las matemáticas, y algo bien importante es que estas matemáticas, por más generales que sean, es solo un ejemplo de la forma de cómo se podría hacer esto. Entonces, por eso tampoco quiero entrar de lleno en las matemáticas y me gusta entrar a la idea general. Aquí mencionan otro parámetro, lambda, que es precisamente el corregularizador a través de vistas. Entonces, tienes un regularizador que dice, quiero que mi función sea suave. ¿Qué quiere decir con que sea suave?
Quiero decir, por ejemplo, vamos a decir que si un video tiene 100 comentarios, y no lo estoy diciendo tal cual, pero para que se entienda, quiero que el número de vistas sea, por ejemplo, 100,000. Y si el número tiene 101, quiero que mi número de vistas sea aproximadamente 101,000. Es decir, que sea suave. No quiero que la función sea suave. No quiero que si tiene 101, mi predicción vaya a ser que sean 50,000 o 10,000 o algo que no haga sentido. Eso es lo que estamos tratando de evitar con el regularizador. Y el corregularizador es que está diciendo, ok, si el título predijo 100,000 vistas, los comentarios quiero que también predigan lo más cerca a 100,000. Y aquí menciona este parámetro lambda que es arbitrario, o bueno, no arbitrario completamente porque puede haber un proceso de entrenamiento, pero la parte que es interesante es que si es cero, son resolver dos problemas independientes. Esa es la primera forma de hacerlo. La segunda forma de hacerlo es lo opuesto, porque veíamos que tenemos consensus y complementario, y la segunda es a través de complementario. Reitero, este paper lo vi hace un poquitito, y lástima que no vaya a entrar a lo bellísima de las matemáticas, pero porque hay un tema de factorización como ejemplo bien bonito, una disculpa, pero el tema de complementariedad es lo opuesto. Entonces, yo voy a hacer una predicción Z en mi vista Y voy a hacer una predicción Z en mi vista X, y de alguna forma lo voy a decir porque es on-label data, voy a priorizar, ¿no? Bajo cierto esquema que yo diga, por ejemplo, puede ser el smoothness de cierto regularizador de cierta vista, bajo cierta métrica que yo identifique, voy a priorizar cierto valor. Y entonces voy a aprender de los dos valores, pero de forma óptima. Entonces puede ser que ciertos comentarios, por ejemplo, en este caso los comentarios me ayuden en ciertos casos, en cierto tipo de vídeos, pero el título me ayuda en cierto tipo de vídeos. Y entonces, en lugar de optimizar por similaridad, lo que estoy haciendo es optimizar por eficiencia, y a través de esta eficiencia voy a redescubrir este espacio latente para utilizar este espacio latente para futuras predicciones. Dos formas muy distintas, y quiero nuevamente reenfatizar cómo es. La primera, estoy suavizando, vamos a decir, cada espacio latente de forma independiente para que se sinergien. Y el segundo, estoy encontrando el espacio latente óptimo, y de ahí estoy buscando la forma de reconstruir este espacio latente independiente. Son dos formas opuestas de resolver el problema. Nada más voy a leer las partes azules porque y quiero que veas, y nada más voy a mencionar la parte elegancia, information, coordinate the information among them. The two embeddings are maximally correlated or distance based. Entonces, a self-supervision in which the B-learners try to learn from each other's data. ¡Ah, qué belleza! Te digo que es una forma bien elegante. Where the loss function is optional, so we'll try to uncover. But by comparing to each other. Es una chulada, de verdad. Entonces, factorization, a common latent for different views, y aquí lo menciona el tema, ¿no? Las fórmulas precisas. Reitero, este solo es where lambda is the regularization point, trying to balance. The join, no, está reiterando un poquito. Both to, y esta es la parte bellísima, ¿no? Simplemente estamos buscando una representación. Eso es todo lo que estamos haciendo. De consensus principal, ¿no? In the line and the common latent or sometimes called. Nuevamente, está diciendo con matemáticas lo que yo te dije. Y reitero, nuevamente quiero reiterar que esto es matemáticamente solo un ejemplo de la generalización que te estoy diciendo de forma verbal. Entonces, por eso tampoco hay que ser demasiado enfocados. Y ya estamos terminando. Nada más rapidísimo. Multiview learning applied to this data to infer the interactions within each omic. Recover a common abstract space where them are comparable such that the cross
of revealing functional models in which a group collaborate to deliver a biological function, ¿no? Es la parte que queremos. Cannot be understood in terms. Nada nuevo, está explicándolo. Gene expression, chromatin in a common space, cluster not only. Functional linkage between genes can be revealed. Protein, y aquí da un ejemplo muy bueno, protein A se asocia, es un poquito lo que te decía, a la región B para regular la expresión del gen GABA. Entonces, ahí ya, entonces tenemos el binding, que es la información, por ejemplo, espacial, si quieres, o molecular, si prefieres. A la región B, lo mismo, ya sea molecular o espacial, a regular la expresión del gen gamma, que es tanto en código, es decir, tanto parte secuencial, pero sobre todo es de muestra. Es decir, ¿por qué se secuenció este gen? Entonces, ahí es cuando estás ligando las distintas. We can even infer information of a level. Y esto me pareció bien, y es un gran punto para despedirme, porque we can even infer information of an omic level across omic level. Y esto me gusta porque puede ser un proceso de entrenamiento. Puede ser, puede ser. Entonces, predecir este es un proceso autorregresivo de entrenamiento, a fin de cuentas. Dada información X, quiero predecir información Y. Entonces, por ejemplo, dado que tengo la transcripción X, quiero predecir la información, por ejemplo, dada la secuencia X, quiero predecir la probabilidad de predicción o el punto o la gráfica de representación. Y de esta forma estamos entrenando esta representación. Y por ejemplo, podemos hacerlo con muchas modalidades distintas. Y ya que tengamos estos distintos, aquí sería un enfoque de consenso, podemos empezar a crear nuestro espacio de representación latente. Eso es todo lo que está revelando el paper. Idea maravillosa. Muchísimas gracias por acompañarme. Sé que esto es muy pesado, para mí también, pero les agradezco mucho su atención y hasta la próxima.